Una locura, y es que el Mayo Zambada, este señor que se hace decir incluso hasta secuestrado, porque pues se lo llevaron de México sin su consentimiento y sin darse cuenta exacta y precisamente a dónde iba, víctima de una extraña jugada, al parecer de los Chapitos, pues parece ser que regresa a México. Eso es por lo menos lo que está solicitando y hay mucho revuelo al respecto. Claudia lo negocia con Estados Unidos y Noroña como nunca. Eso sí, por supuesto, un juez deja libre al Chapito y traen al poder, en el poder judicial para la oposición y tanto que los defiende. Noroña le pone una gran arrastrada a Lili Telles y esta, pues pobrecita, está bien acabada esa pobre mujer. Y Arturo Ávila asegura que el Fenta viene desde los Estados Unidos. Todos se los vamos a platicar aquí, amigos, en el Grito de la Patria. Bienvenidos, qué gusto que ya estén con nosotros y espérense, porque el día de hoy esto está buenérrimo y es que vamos a tener muchísima información para todos ustedes, como es debido, por supuesto, y nos encanta recibirles como en cada ocasión. Somos muy felices de que estén con nosotros y claro, agradecemos también que sean parte de nuestros suscriptores. Suscríbanse, comenten, compartan, activen la campanita de notificaciones y déjennos también, si son tan amables, el comentario desde donde nos escuchan y desde donde nos ven y absolutamente todo. Vamos a platicar acerca de justamente este gran boom donde, pues bueno, Sheinbaum no se la va a acabar. Pone el Mayo ultimátum a Sheinbaum y dice, ¿me repatrian o el colapso? El Mayo exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque de no hacerlo, la relación entre los dos países dice que sufrirá un colapso. Esta exigencia, dijo, no es opcional. Reforma lo pone en su primera plana y estas peticiones desde Nueva York vienen a llegar a México justamente. Y pues dice que el traslado fue ilegal, que se realizó mediante un acto de privación ilegal de la libertad fronterizo. Dice que se debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral y México tiene la obligación de intervenir y exigir las garantías de que no se le impondrá la pena de desvivirlo. Pues amigos, díganme por favor ustedes qué opinan a través de los comentarios. Es una situación bien fuerte donde el señor está haciendo justo esta solicitud, aparentemente, digo, esta es la información que llega a México y ahora resulta, pues para mucha gente es como el colmo, ¿no? O sea, ¿cómo crees que el Mayo exigiéndole este, al gobierno de México? Y por otra parte, pues es esta parte, digamos, humana que solicita que se le haga la repatriación para que pues allá pues no lo desvivan literal, porque en México no existe esta pena. Y en Grupo Fórmula compartieron absolutamente toda la situación. En varios noticieros también se hizo, en Grupo Fórmula, en el Heraldo Radio, en todas partes. Y entonces varios analistas justamente políticos hablan incluso de una supuesta negociación con el gobierno de México, donde pues Ismael El Mayo Zambada lo que dice en esta exigencia es que o lo repatrian o él habla todo lo que sabe, dice y conoce sobre el gobierno. Pero pues la realidad es que estos analistas políticos no sé dónde, al menos que sean, digo, claramente sobre sus injurias, todo lo que dicen y todo lo que siempre están acostumbrados a manejar respecto de ir en contrario a lo que actualmente es el oficialismo y pues en realidad, ¿de dónde sacan eso? Porque el Mayo pues ya hizo ciertas declaraciones hasta donde sabemos en la información oficial, donde dice que pues bien padre, ¿no? O sea, nada que ver con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y sí habla de otros nexos que pues son del pasado. Entonces, ¿de dónde sacan esta información? Pues los analistas políticos están yendo justamente por eso, analistas políticos, desde luego, que van y que salen, ¿de dónde crees? Claro, salen curiosamente de los medios tradicionales y convencionales. Ninguno de los canales que nosotros aquí andamos promocionando de las voces independientes, digamos. Y Claudia Sheinbaum, por su parte, pues confirmó que su gobierno recibió esta solicitud del Consulado de Nueva York y que analiza más allá del personaje y de sus delitos. En la mañana, seguridad, aparte de la reunión general de la República, ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da
esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos? Una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos. Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, imaginemos otra persona, porque este personaje pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México tiene sus propias órdenes de aprehensión en México. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Imaginemos, porque luego supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que esté, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito. Lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. Entonces, la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal, y el martes, si les parece, que viene a la reunión de seguridad, a la mañanera de seguridad, aparte de la reunión, que pueda informarnos. Me resulta como muy interesante el manejo que da preciso. Díganme ustedes en los comentarios cómo lo ven y cómo sienten esta información, donde es precisa e insiste constantemente. No estamos defendiendo en lo absoluto a la persona o el personaje, sino al ser humano, digamos, en este caso, pues en este caso, la violación de los derechos humanos, quizá, o de cómo se llevó a cabo esta situación y que pues pueda terminar con la vida de este personaje. Es una situación que... Ay, porque pues mira, los simples mortales decimos, ay, pues ¿qué tiene, verdad? Pues, la verdad es que decimos uno menos y ya, o sea, vámonos deshaciendo de ellos, pero también tiene que ver con las creencias de todos nosotros, o sea, nosotros, híjole, pues desde el principio de las cuentas, ¿no? La religión no nos lo permite, principio de cuentas. Entonces, híjole, sí está ahí como complicadita la cosa. Jurídicamente, el gobierno de México puede solicitar al de Estados Unidos, por ejemplo, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje. Si quieren, el martes lo podemos revisar bien con la consejera jurídica, con los abogados y con el propio fiscal, quien tiene este caso, para que nos informe. Y solicitarle, Presidenta, sobre este mismo caso una reflexión más bien ya de carácter político, si se puede decir. El acusado señala que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral México-Estados Unidos, si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema, y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto, y la reflexión que tenemos que hacer así los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. Presidenta, en otro tema quisiera preguntar. Ay, no, siempre generando lo que viene siendo mi bonito estrés. Así yo ya quiero que sea martes, el día de la mesa de seguridad, donde aparte los tienen ahí para que nos cuenten y nos platiquen cómo está el asunto. Y el Frankie publica un pequeño recordatorio a los que aplauden a Borolas y a los jueces corruptos que dejaron en libertad al Chapito. ¿Quién es el juez que liberó a Iván Archibaldo Guzmán en 2008 y por qué desestimó las acusaciones por el tráfico? El hijo mayor del Chapo quedó en libertad gracias a que un magistrado revocó la sentencia de 5 años que le había sido impuesta. Y justamente sobre este tema hay mucho de lo cual se puede platicar. Este juez que dejó ahí libre bajo su mando, tiene a tanta cantidad de personas, Iván Archibaldo, conocido como el Chapito, y que actualmente, pues, o sea, la Administración de Control de Drugs, o sea, la DEA, pues siempre ha tenido como esta constante de aprenderlo, y siempre se ofrecía a cambio de su captura la agencia estadounidense $10 millones. Y siempre a sabiendas de que es un hombre pues muy, muy peligroso, ¿no? Y fue arrestado en febrero de 2005
por la Policía Municipal de Zapopan, Jalisco, cuando trató de fugarse en compañía de 2 hombres, que vio una patrulla justo de la corporación, y aunque no existía en ese entonces ninguna acusación formal en su contra, pues la DEA ya lo señalaba como un posible involucrado en ciertas actividades de los narcos y de lavado de dinero en beneficio de los del Sinaloa. Y pues se le trasladó al altiplano, y el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, que entonces era titular del Tercer Tribunal Unitario Primer Circuito, pues consideró que no había motivos para poderlo mantener privado de su libertad, y fue cuando la extinta Procuraduría General de la República había acusado a Iván por presuntamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita, y efectivamente lo señalaron de haber adquirido un vehículo con un valor superior a 500,000 pesos a través de su prima Claudia Elena Salazar, y poseer cuentas bancarias con dinero proveniente del tráfico. El juez Luna Altamirano, como dijimos, ¿quién es? Pues abogado de profesión. Jesús Guadalupe Luna Altamirano ingresó al Poder Judicial en el 93, y gracias a su amistad con el entonces ministro presidente de la Suprema Corte, en febrero del 99 fue nombrado titular de la Unión de Gestión y Dictamen del Cumplimiento de Sentencias. En su carrera judicial, pues ostentó diversos cargos en juzgados de la Ciudad de México ante el Distrito Federal, y fue catedrático en la Academia de Policía y la Universidad del Valle de México y el Heroico Colegio Militar. Y tuvo una amplia trayectoria, y pese a eso, Luna Altamirano también despertaba múltiples sospechas, y en 2012 motivaron el inicio de una investigación independiente por parte del Consejo de la Judicatura Federal y de la PGR, que se iniciaran ciertas indagatorias, y se suspendió al juez. En 2014, el Consejo de la Judicatura Federal lo denunció de manera formal por su aparente participación en una red de corrupción dentro del Poder Judicial. En el dictamen que ayudó al Chapito, Luna Altamirano emitió fallos en favor de Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico, de Arturo Culebro Arredondo, alias el Tito, que era operador financiero de los Beltrán Leiva, y durante 5 años, pues el Consejo de la Judicatura encontró múltiples irregularidades en los beneficios que había hecho o dado o concedido este magistrado, y que había realizado varios movimientos financieros que se habían reflejados en sus declaraciones patrimoniales, y se ratificó su destitución 5 años después por haber obtenido ingresos que por razón de su cargo pues no le correspondían, y además había faltado a la verdad al rendir su declaración de la modificación patrimonial. Y pues, o sea, puros amiguitos salidos de la Lalandia prácticamente para estos personajes, que de todos se hacen siempre las migas y se terminan haciendo grandes favores. Por otro lado, quien quiere pues que algo se convierta en una situación de pleito con hartas cosas malas, es una comadre que es bien amiga de Felipe Calderón, y que quiere que se vayan directamente contra todos los cárteles mexicanos, y se siente prácticamente el Rambo o parte de los hermanos Almada esta mujer, y pues le dicen en una publicación de Albert Rudo pues que se vaya con su resortera a pelear y a cazar a los nacos. Esta mujer que, híjole, cada vez más y más la gente nos queda claro que le falta un tornillo. Senador, un par de presiones nada más de eso último que acaba de mencionar. Acaba de mencionar en palabras más, palabras menos, de responder a la guerra de los cárteles con una guerra. Por supuesto. No sería como una guerra contra el narco 2.0 como la de Calderón. O sea, ¿cuál es la diferencia entre su propuesta actual y lo que pasó en el gobierno de Calderón? Y segundo, en su iniciativa menciona un régimen de excepción, que inclusive diría que para las personas que sean catalogadas como terroristas no habría derecho al debido proceso. ¿Eso no es violentar derechos humanos? No, no, no. ¿Por qué no? No, los cárteles como terroristas no tienen derecho a nada. Propongo un estado de excepción. Hay que responderles con una guerra por parte del Estado mexicano a la guerra que los cárteles tienen contra las familias mexicanas. No tiene nada que ver con lo de Calderón. Lo que yo propongo es mucho más fuerte. Nada de derechos humanos ni nada de nada contra los cárteles que son terroristas. Son el enemigo, el verdugo de las familias mexicanas. Se les tiene que responder con el Estado mexicano en el mismo nivel. Yo propongo que no tengan ningún derecho, ninguno. Hay que confiscarles todo. Y también a los narcopolíticos que son fachada de ellos con sus factureras. También a los narcopolíticos que se benefician de ello. Lo que yo propongo es un estado de excepción al ser clasificados como terroristas en un nivel mucho más. O sea, a ese nivel la locura de la mujer sí se alteró sobremanera, o sea, y dijo esa en cantidad de locuras. ¿Cuál sería la diferencia? Porque se acaba Donde la verdad es que, híjole, pues bien bárbara la otra, y sí alarma pues lo que dice, porque además pues en esto te metes así como que en una cosa que
está muy de más, o sea, porque hablamos entonces de todos estos niños que estos grupos sustraen y que son los que andan ahí echando, ya sabes, estas eh, resorterazos con otro tipo de aparatos que no avientan precisamente piedras, pero están obligados, o sea, en principio de cuentas, bueno, o sea, son situaciones bien fuertes que a mí la mujer, su declaración sí me parece que es definitivamente ya de una loca que la mandan, pero pantier al manicomio, ¿eh? Lili Telles dice, y que le recuerden a la mediática Carmela Telles, la loca del Senado, que sus dichos sobre apología al odio contra las personas es castigado, para que no se le olvide y piense muy bien antes de ladrar, traidora de la patria. Un delito de odio es aquel acto dañino en contra de terceros, motivado por la intolerancia, los perjuicios o que niegan dignidad y derechos personales. Un delito de odio es aquel acto dañino en contra de terceros, motivado por la intolerancia, los perjuicios o que niegan dignidad y derechos personales o colectivos a aquellos que se estiman diferentes. Desde el punto de vista penal hay 3 elementos relevantes en esta definición. Un sentimiento aversivo del autor sobre un sujeto, el deseo de que sufra un daño o el deseo de minimizar su existencia en cualquier plano. Los delitos de odio se fundamentan en perjuicio y se ligan a manifestaciones de odio racial, nacional, sexual, étnico, religioso o a otras formas de comportamiento que discriminan a ciertas personas. La incitación al odio está presente de manera cotidiana en nuestra sociedad. Se basa en la idea de que las palabras, los discursos o los mensajes pueden tener un impacto directo en la conducta de las personas, provocando la violencia, a la hostilidad hacia un grupo social. O sea, que la mujer debe atenerse a las consecuencias de sus palabras. Y por supuesto, pues, ¿qué podemos esperar, no? O sea, en momentos tan delicados para México, dice ante Televisa, no permitiremos que los criminales Lili Telles y Salinas Pliego apoyen abiertamente las locuras de Trump de imponer aranceles, cambiar el nombre del Golfo de México, agredir a los migrantes e intentar invadir el país. Cárcel a este par de traidores. Una muy buena idea y pues comenzarlos a investigar. Yo creo que con eso sería suficiente, ¿no? Iniciar un proceso de investigación contra Lili Telles, donde ella, tan quitada de la pena, dice, ay, para aquellos que son sus factureras. Yo creo que si le buscáramos a Lili Telles, bueno, la cantidad de cosas que aparecerían. Y pues la dejan hablar y en su conferencia de prensa, pues le dieron la oportunidad, estaba muy nerviosa, se trababa porque no sabía qué decir. Y Ricardo Anaya pues ya quería así como de, ya pásenle a la siguiente, por favor, por el amor de Dios, ¿a quién se le ocurrió que sí podía hablar esta mujer? Y bueno, ni modo, pues ahí la tienen. Las mexicanas. Exigimos al gobierno de Sheinbaum que brinde la seguridad, que proceda contra la violencia y que detenga a los cárteles que trafican con personas en nuestro país. Esto es muy fácil. El castigo de los aranceles se puede detener si México procede contra los cárteles de la droga y si México procede contra los cárteles de tráfico de personas. Porque el castigo de los cárteles lo está imponiendo Morena. Porque a raíz de que Morena, López Obrador y Claudia Sheinbaum llevaron a una explosión de violencia, de colusión con los cárteles, a raíz de eso es que México ha quedado expuesto ante la comunidad internacional, en primer lugar, por su colusión con los cárteles, y es por lo que México ha quedado expuesto a tener una gravísima consecuencia por las políticas de Morena que podían destruir la economía de las familias mexicanas. Hacemos una exigencia a que el gobierno de Sheinbaum proceda contra los cárteles de la droga y de tráfico de personas. Voy a poner un solo ejemplo que se ha repetido en todo el país. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. A él es uno de los personajes a quien le debemos la amenaza de los aranceles, porque con él, con su administración, crecieron los cárteles de la droga y crecieron exponencialmente los cárteles de tráfico de personas a los estados. Oigan, y luego debemos mencionar acá que está en por 2 el video, o sea, lo más rápido, la mujer habló mucho más lento en las licencias de sus tantas locas burradas, así justamente. Y bueno, pues hubo que ponerle un alto a la mujer y esa parte pues le tocó, como siempre, a Noroña. Un momento, otra vez, senadora Magdaleno, porque ¿con qué objeto, senadora María Lili del Carmen Telles García? La senadora Telles García quiere hacerle una pregunta que la aceptaré siempre que sea sobre el tema. Si quiere meter la agenda política por la puerta trasera, no lo permitiré. Adelante, hasta por 1 minuto. Yo no estoy en la puerta trasera, estoy en mi escaño. Y desde aquí tengo derecho a hablar de lo que yo quiera. Pues fíjese que no, senadora. El tema es... Sí. No, fíjese que no, adelante. No hay pregunta, senadora Magdalena. Adelante.
Adelante, continúe con su tiempo. Yo estoy de acuerdo, presidente, en que se haga la pregunta. No tengo inconveniente. Sí, nada más que no quiere hacer una una pregunta, quiere meter la ok. agenda política, ya me lo dijo claramente, y eso esta mesa directiva, esta presidencia de la mesa directiva no va a permitir que se siga manejando la agenda política por la puerta trasera. Continúe en el uso de la palabra, senadora Magdalena. Y tómala, pues le cerraron el micrófono. ¿Así? Por el amor de Dios, o sea, así se acabó. Que la quiten de su escaño porque ni derecho debería de tener ahí porque nadie la votó al final. Pero bueno, ya ese sí es tema súper político. Pero bueno, en una entrevista con el Heraldo Noticias, con Mario Maldonado, justo se platicó acerca de que el 90% de los traficantes del fentafenta son ciudadanos estadounidenses y son ellos los que compran, son ellos los que trafican, son ellos los que distribuyen, son ellos los que lavan el dinero y son ellos los que abastecen las armas para todas partes del mundo. Entonces ellos son los responsables del 90% de este supuesto terror wise que se ha declarado en contra de México. Todo esto lo habló Arturo Ávila y lo compartió también en sus redes sociales. Y dices, oye, pues sí es cierto, o sea, este diputado federal de Morena y el vocero de Morena explicó claramente cómo era funcional el asunto acá. Entonces, no nos explicamos por qué se le ocurre a Trump aventarse sus gracias, pero bueno, así toca a veces. Amigos, gracias por su like, por compartir, por dejarnos su comentario, por suscribirse y por activar la campanita de notificaciones. Somos El Grito de la Patria. Mi nombre es Rebeca Aguilera y con el placer de siempre y a nombre de todo el equipo que hacemos posible este espacio, les decimos muchas gracias y hasta mañana.